Entonces, ayer estuvimos viendo lo que fue la regla número 1, que prácticamente se llamó dinero llama dinero, dinero atrae dinero, o que en otras palabras es dinero genera más dinero, o sea, que tenemos prácticamente que poner a trabajar el dinero. Sin embargo, pues para poder lograr todas esas cosas, para lograr que el dinero trabaje para nosotros, es muy importante que primero, obviamente, sanemos la relación con el dinero. En ese sentido, que nosotros podamos identificar patrones, heridas que estamos teniendo y que esto nos permita, a su vez, pues obviamente, irlas trabajando para que esa relación con el dinero vaya mejorando. Es importante entender que para poder atraer dinero, pues el dinero tiene que estar primero en tu mente. Y como les mencionaba ayer, no es un tema de que todo el día estés pensando obsesionado con el dinero, pensando en tus carencias o pensando a todo el tiempo en las cosas que quieres, porque dejas de disfrutar el presente. La vida al final de cuentas se trata de disfrutar el presente y estar agradecidos con el aquí y el ahora, o sea, con todo lo que nosotros tenemos, disfrútalo y al final de cuentas céntrate en vivir el proceso y no tanto el resultado, porque muchas veces cuando nos obsesionamos por el resultado es cuando dejamos de disfrutar el proceso, ¿no? O dejamos de percibir aquellos detalles o pistas que nos da la vida, que nos da Dios, el universo, ahora sí que en lo que tú creas, que se pueden estar diciendo si vas por el camino o el camino correcto o no es el camino correcto. Entonces, eso prácticamente fue todo lo que hablamos el día de ayer. Obviamente, pues muchísimas más cosas. Naturalmente, en 5 minutos de resumen, pues no vamos a ver las casi 2 horas que nos aventamos ayer. Pero pues bueno, lo importante es que ahora sí que todo esto, la idea de este entrenamiento es que todo esto vaya cuadrando, todo esto vaya cayendo en su lugar y ustedes vayan entendiendo muchas de las cosas que a mí me han servido el día de hoy para tener pues ahora sí que digamos de cierta manera las finanzas que hoy tengo. Oye, no puedo decir que tal vez no te puedo decir que son las finanzas perfectas, porque no creo que todo mundo tengamos unas finanzas perfectas, pero lo que sí te puedo decir es que todas las cosas que hasta el momento, las estrategias, las decisiones que he tomado siempre han tratado de, obviamente, ir sobre el camino que es para mí mi meta, que es la libertad financiera. En este caso te dirás, ahí ya tienes libertad financiera, sí. Sin embargo, el tema de libertad financiera, como ayer lo vimos, es pagar los gastos de tu estilo de vida. Naturalmente, yo creo que todos siempre deseamos, obviamente, que nuestro estilo de vida sea mejor. Y ese es el objetivo de aprender a dominar tu dinero, que conozcas cómo funciona el dinero, reglas, estrategias, para que poco a poco tú también vayas pudiendo utilizar el dinero a tu favor y ponerlo a trabajar y no que él te ponga a trabajar a ti, ¿ok? Entonces el día de hoy la regla número 2 que vamos a ver se llama la clave está en la liquidez, ¿ok? ¿Alguien de aquí me podría decir qué es liquidez? Ya saben, pueden abrir su audio si desean o pueden escribirlo en el chat. ¿Qué es liquidez? A ver, díganme ustedes, ¿qué concepto tienen de liquidez o qué se les oca? ¿Qué les suena liquidez? Vamos a ver en el chat que ponen. El pago total de algo, dinero disponible, más o menos va. El dinero que tienes disponible inmediato, ok, de cierta manera, sí, va por ahí. Va por ahí, tener efectivo después de pagar tus gastos fijos. Cash y también A ver, sí, te escucho. Cash, yo. Ok, cash y también tener activos que puedas vender o fácilmente cambiarlos por efectivo. Ok, exactamente. Déjenme ver porque creo que por aquí tengo muy bajo el audio. Entonces, ya. Sí, en un momento. Ya. Ya está. Sí, efectivamente, también va por ahí, o sea, más ingresos que gastos, o sea, mucho, sí, tiene que ver, o sea, hay varios conceptos que vamos a ver el día de hoy, parte de eso vamos a estar tratando, pero sí, o sea, en términos generales, pues sí es como mencionaba ahorita Maite, ¿no? Que al final de cuentas, el dinero que puedes tener en efectivo o aquello que puedes convertir en efectivo, pero pues hay muchos temas que vamos a tener que estar viendo el día de hoy, que vamos a tener que de cierta forma ir trabajando, porque creo que hay varios conceptos de liquidez que vamos a ir viendo el día de hoy o varias funciones de la liquidez, pero la realidad de todo esto y por qué para mí se vuelve muy importante el tema de liquidez, porque yo creo que la liquidez la terminas de entender en el momento en que te hace falta.
O sea, hasta que no vives un proceso de falta de liquidez en tu vida, es que entiendes verdaderamente la importancia de la liquidez. Entonces, es un hecho que la liquidez va a servirnos para muchas cosas, principalmente 3, las vamos a estar viendo. Pero sí es importante que sepas eso, o sea, ustedes tienen que centrarse sí o sí en estar pensando en eso, en siempre tener liquidez, ¿no? Acrecentar mis inversiones también va por ahí, ¿ok? Entonces, ¿a qué le llamamos liquidez, no? Ese es un concepto que me gustó, muy sencillo, pero dice, ¿no? Liquidez financiera representa la rapidez con la que los activos se pueden transformar en dinero, que pueden transformar en dinero en efectivo, ¿no? O sea, aquí prácticamente lo que mencionaba, ¿no? Si yo tengo un bien, un activo, ¿qué tan rápido puedo convertirlo yo en efectivo? Eso se le considera liquidez, ¿no? Ahora sí que un bien, un activo, su capacidad de liquidez se refiere a pues prácticamente qué tan rápido yo lo voy a poder usar para enfrentar o solventar una crisis o una oportunidad, ¿no? Esa es una forma de verlo. En economía, la liquidez representa la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero. O sea, es específico, es un concepto de el activo, ¿no? Como que es que tiene una cualidad, que es esa, ¿no? De poder ser transformados en efectivo de forma inmediata. O sea, mientras más rápido puedas transformar el activo en efectivo o el bien en efectivo, estamos hablando de un activo más líquido, sin pérdida significativa de su valor. O sea, la idea aquí es que no pierda valor. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿O a qué se refiere esto de que sin pérdida significativa de su valor? Que puede haber un momento en el cual, por alguna situación, crisis económica u oportunidad, tú agarres un activo y como con tal de que lo vendas o lo desplaces rápido, por ejemplo, una casa, un vehículo, un teléfono, una computadora, tú llegues al punto de decir, ¿sabes qué? Lo voy a rematar, le bajas el precio, le haces una oferta, le haces un descuento. Entonces, de su valor real, tú al hacerle un descuento, pues vale menos. Entonces, tiene una pérdida de su valor, ¿no? De tal manera que cuando más fácil es convertir un activo en dinero, se dice que es más líquido, ¿ok? Es a lo que nos referimos de liquidez. O sea, ¿qué tan rápido podemos convertir algo en dinero, o sea, en efectivo? Y cuando hablamos de efectivo, hablamos de papel moneda, hablamos de billetes. Hoy en día puede ser criptomonedas, incluso depósitos a tu cuenta bancaria, probablemente cheques, esos entran como activos muy líquidos, ¿ok? Ahora, características de un activo líquido. Un activo líquido puede ser vendido rápidamente, debe convertirse en dinero por lo regular en menos de 30 días. Estamos hablando de que el objetivo es que sea inmediato, pero ya en términos de negocios, en términos de empresa o incluso de presupuestos personales, nosotros sabemos cuáles son nuestras salidas de dinero, cuáles son nuestros gastos, nuestros egresos. Entonces, al final del día, un periodo, pues prácticamente a veces es mensual, ¿no? Los periodos mensuales, hay algunos que tienen quincenales o semanales, ¿no? Entonces, el objetivo es que los activos los puedas convertir en dinero en no mayor a ese periodo, en el periodo de que tú vas a requerir hacer tus pagos, ¿va? Entonces, puede representar un activo líquido puede representar una pérdida mínima. En estos casos, por ejemplo, también cambios por tasas que son tasas bancarias o tipo de cambio. Por ejemplo, si tú tienes capital en dólares, hoy en día pues baja el dinero a pesos, pero tú requieres sacar el dinero. Si tú tienes una cuenta en dólares, pues vas a perder dinero por el tema de las tasas de cambio. Entonces, digo, puede tener una pérdida mínima. Por otro lado, el dinero, ¿me escuchan bien? Creo que no sé si mi conexión ahorita anda como que un poquito inestable. A ver, déjenme también algo. Creo que alguien anda por ahí escribiendo. Entonces... Perdón. No, no te preocupes. A ver, voy a ver. Ay, ¿qué le pasó? No te preocupes. Se trabó aquí. Ya está, no te preocupes. Ah, ok, perfecto. Excelente. Entonces,
una característica es que pues puede ser el dinero, o sea, cuando hablamos de un activo líquido, el activo más líquido que hay es el dinero, que hoy en día podemos considerarlo, como les decía, monedas, billetes y criptomonedas. Realmente hoy las criptomonedas son unos activos que son realmente relativamente líquidos, o sea, tú puedes convertir una moneda, una criptomoneda en efectivo rápido, o sea, no toma mucho tiempo. Hay criptomonedas que al final de cuentas tienen esa ventaja de cada vez ser pues más rápidas o más líquidas, ¿no? Pero al final de cuentas, lo importante en todo esto es eso, no es que poder volverlo lo más rápido posible en efectivo, ¿ok? Y a mayor liquidez, eso es importante en términos de rentabilidad o en términos de inversiones, para las personas que quieren invertir dinero y todo lo demás, a mayor liquidez, o sea, ¿qué significa esto? Que mientras más rápido yo puedo disponer de mi dinero, es menor la rentabilidad. Es por eso que muchas veces cuando vas a una prácticamente casa de inversión o vas al área, no sé, patrimonial de algún banco, por lo regular, cuando tomas un proyecto de inversión, te sugieren, o sea, cuando hablamos de inversión y no ahorro, te sugieren obviamente tasas, o sea, plazos que van arriba de un año. ¿Por qué? Porque obviamente se tiene que mover el dinero y por ello se te va a dar un rendimiento. Ahora, la realidad es que hay muchas opciones mucho mejores que poner tu dinero hoy en día en un banco, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día yo lo veo de esta manera, ¿no? Si de todas formas es un tema de liquidez el que tú vas a estar perdiendo al tal vez dejar tu dinero en un X plazo, entonces juega a ganar, juega a buscar obviamente el tema de decir, ¿sabes qué? Voy a invertir mi dinero en lo que me deje mayor dinero. Si al final del día no voy a tener que sacrificar ese capital por X periodo de tiempo, busca la mayor rentabilidad sobre el menor riesgo. O sea, tampoco es, llegó una oportunidad, es como un amigo me dice, ahí hay una oportunidad de negocio. La persona invirtió 1,000 pesos y al final del mes terminó, por ejemplo, ganando 10,000. Ya hablando de inversiones, yo ya sé que eso no se produjo por una inversión. O sea, es imposible que una inversión, por lo menos, tal vez si una criptomoneda pudiera pasar, creo que luego se conocen como DeFi, ese nuevo concepto. Otro día hablaremos más de eso, pero es difícil que en un mes algo incremente su valor tanto de esa manera, o sea, estamos hablando de un 1000%. Entonces, ¿esto qué implica? Implica muchas cosas. Implica saber que probablemente esto se trate de un multinivel, que se trate de que tiene que estar invitando personas, que se trate, no sé, de que al final de cuentas alto riesgo. Entonces, a mí como inversionista, lo último que quiero, obviamente, sí es poner y tener una buena rentabilidad, pero sobre todo lo que yo quiero es proteger mi capital. Entonces es importante saber elegir eso, entonces hay que también entender esos puntos, ¿no? Y uno de los mayores puntos que ustedes van a tener que siempre al momento de tomar decisiones financieras o de inversiones, saber el tema de liquidez. ¿Qué tan rápido ese dinero que tú vas a colocar en un proyecto, en una inversión, se va a transformar en dinero? Es como, por ejemplo, empiezas un negocio y no sé, vas a decidir, vamos a poner un ejemplo, te metes un multinivel a vender productos de salud. ¿Qué tan rápido esos productos los vas a volver a convertir en dinero? Si los conviertes en un día, bueno, es padrísimo, tienes un muy buen negocio, ¿no? Porque probablemente tienes clientes adecuados, tienes un mercado, pues ahora sí que interesado y sobre todo, pues probablemente tienes un muy buen producto, un muy buen precio, ¿no? Porque pues está vendiendo al final de cuentas rápido y pues estás convirtiendo el dinero rápidamente, o sea, ese producto que es algo, un bien, lo estás convirtiendo en dinero líquido. O sea, esa es la idea, ¿no? ¿Qué tan rápido lo vuelves? En este caso puede ser así. Sin embargo, llegan a haber cosas o productos que no se pueden transformar tan rápido, como por ejemplo una casa. A pesar de ser un activo y al final de cuentas en esa casa tú tener X cantidad de dinero invertida, no es como que al día de mañana, si tú quisieras vender tu casa para tener dinero, lo vas a poder convertir en efectivo o que esté en tu cuenta bancaria. No sucede así. Muchas veces hay propiedades que incluso tardan años en venderse. Es por eso que se comentaba que puede haber una pérdida mínima, porque dependiendo tu urgencia económica, va a ser lo que tú vas a estar dispuesto a perder de esa, ahora sí que de ese activo o efectivo en general, ¿no? Ahora, ¿para qué quieren normalmente las empresas y las personas tener liquidez? A ver, díganme ustedes por ahí. ¿Para qué quieren? Escríbanme en el chat. ¿Para qué quieren normalmente las empresas y las personas tener liquidez?
A ver, ¿para qué se les ocurre? Coméntenme. ¿Para qué quieren normalmente las empresas y las personas Pues tener liquidez? para aprovechar una inversión, una oportunidad para seguir invirtiendo. Ok, efectivamente va por ahí, para Para invertir, mí para sería gastos eso. imprevistos, ajá. Deudas a corto plazo ponen por acá, para seguir invirtiendo, efectivamente, para solventar gastos inmediatos, exactamente, ¿no? O sea, es para eso. La principal razón, efectivamente, es para hacer frente a las obligaciones, ¿no? En este caso, yo a las obligaciones, los que han estado en algún taller, yo lo conozco como debes. Perdón. A estas obligaciones yo las conozco como debes. ¿Y por qué les llamo debes, no? Porque al final tú tienes, debo pagar la renta, debes pagar la renta y la hipoteca, debo comprar pañales, debo comprar comida, debo poner gasolina, debo separar para el transporte, debo pagar luz, agua, internet, etcétera, debo pagar las tarjetas y muchas cosas más. Desafortunadamente yo creo, y siempre no sé alguna vez esta referencia, ¿no? Me acuerdo de esta película, no sé si ustedes se acuerdan, esta película de Jennifer Garner, donde pues obviamente ya era una persona, era joven, ¿no? Y pues que era, la película se llama creo que como si tuviera 30, ¿no? Que decía, ¿sabes qué? Pues el deseo de hoy, muchas veces el deseo de nuestra juventud es ya quiero ser grande para ir de fiesta, ya quiero ser grande para tener dinero, ya quiero ser grande para muchísimas cosas, pero la realidad es que no nos ponemos a pensar en el otro lado del ya quiero ser grande, ¿no? Y me da risa la película porque literalmente, ¿no? Todo, y en la película casi todos de jóvenes diciendo, es que quiero ser grande, quiero ser bello, quiero ser coqueto y próspero, ¿no? O coqueta y próspera. Y llegas a tus 30 o empiezas a vivir solo o sola y empiezas a darte cuenta que se paga renta, se paga luz, que se paga, no sé, que hay que comprar muebles para tu casa porque estás viviendo, pues no puedes dormir en el piso, si tienes invitados no los puedes sentar en el piso, necesitas una sala, si vas a estar en tu cuarto, pues existe, digamos, hay muchísimo calor, por ejemplo en Cancún tenemos temporadas muy calurosas y Cancún tiende a ser un lugar pues de ver muy húmedo, ¿no? Entonces necesitas pues un aire acondicionado o un muy buen ventilador en tu cuarto y muchas cosas y todo eso empieza a sumar, empieza a sumar gastos, gastos que si no los podemos solventar porque apenas estamos empezando a trabajar, apenas estamos empezando a generar, lo que normalmente hacemos que es pasar la tarjeta o endeudarnos. Nos ofrecen créditos y todo y vamos pasando. Y esta es la realidad. Vivimos en un país y creo que en muchos países es así. La forma de poder hacerte de bienes tiene que ver con deuda. Naturalmente, pues obviamente para todas las instituciones crediticias, pues mientras ahora sí más consumista seas, mejor, porque al final de cuentas te dan mayores préstamos. Naturalmente te van a dar un préstamo, un crédito o algo en virtud de que tanto pagues. Entonces, así muchas veces nos las llevamos así, ¿no? Cargadísimas nuestras tarjetas de crédito, llenos de deudas. ¿Por qué? Porque todos por estos debes, ¿no? Por ese debo pagar la renta, hipoteca y todo lo demás, ¿no? Y ahora pues no hablamos del proceso de cuando, pues ahora sí, de soltero que vive solo, es soltero casado con hijos, ¿no? Y ahora es, súmale otro que muchos dirían, ¿no? Si habláramos del si un hijo es un activo o un pasivo, no voy a poner a hacerles esta pregunta porque en realidad un hijo es un pasivo, porque un hijo no es como un bien en el que estás invirtiendo para que te produzca rentabilidad a futuro. O sea, sería demasiado egoísta pensar que le voy a dar la mejor colegiatura, mejor educación a mis hijos para que me mantengan cuando sea grande. O sea, no, yo creo que cada quien tiene que preocuparse por mantenerse a sí mismos y en este caso tus hijos en un futuro se preocuparán por ello, ¿no? Entonces, al hablar de todo esto es pensar que un hijo es un pasivo porque te saca dinero, o sea, todo lo que te saque dinero de tu vida es un pasivo. Entonces, todos los debes son pasivos, son gastos que estamos teniendo que sin embargo no podemos quitar porque prácticamente se vuelven unas obligaciones, ¿no? Entonces, todas las personas tenemos ciertas obligaciones en mayor o menor medida. Entonces, nosotros necesitamos muchas veces la liquidez, el dinero, o sea, todo eso que nosotros tenemos para solventar, para pagar estas obligaciones.
Ahora, ese es el primer uso. Sin embargo, su segundo uso es generar mayor liquidez, o sea, utilidades. Esa es una realidad también. O sea, el dinero, al final de cuentas, cuando ya hablamos en términos de riqueza, de gente rica y de cómo administrar el dinero, de nada te sirve un dinero ocioso. ¿Qué significa un dinero que no está haciendo nada? O sea, es importante entender eso. Al rico no le gusta el dinero ocioso, o sea, el dinero que está parado. O sea, es por eso que al final del día, si tú tienes dinero, si tú tienes ahorros, si ese dinero no está produciendo más dinero, es un dinero ocioso. O sea, la función de tener liquidez, o sea, tener ahorros, tener dinero en tu cuenta bancaria, tener activos que puedas estar convirtiendo en dinero, realmente el rico lo utiliza para eso, para hacer más dinero con ese dinero, no para tenerlo ahí estancado. Por eso es importante que nosotros entendamos que la liquidez tiene de esas varias funciones, como les decía, son tres principales, pero entre las más interesantes es cubrir obligaciones y producir más dinero, ¿ok? Para eso es lo que siempre vamos a tener que estar buscando. Sin embargo, pues obviamente todo este tema de poner a trabajar el dinero tiene que tener un balance, o sea, no es como que, pues perfecto, me ingresó tanto dinero a mi cuenta bancaria este mes y pum, listo, ¿no? Separo de cajón un 50-60%, sí, separas eso, pero descuidas tus gastos o todo el dinero que entra se va a gastos y nada me queda para, o sea, invertir o para producir más dinero. O sea, tiene que haber un balance adecuado, ¿no? Por eso es importante siempre tener un presupuesto mensual, estar presupuestando todo. De eso vamos a hablar el día de mañana en la tercera regla. Hoy no me voy a centrar mucho en estos términos de qué es un presupuesto, cómo hacer un presupuesto. Eso mañana lo vamos a ver. Y por eso les decía, mañana van a tener probablemente los formatos como para que los vayan descargando, ya sea que los impriman para que vayan trabajando con ellos, ya sea que pues simplemente quieran ver la clase y vayan tomando notas y vayan viendo qué vamos haciendo y al final ya ustedes su tiempo libre lo hacen, o sea, y eso ya va a ser cuestión de ustedes. Por eso les decía que la clase mañana muy probablemente va a ser la más larga de todo este curso. Vas a decir, oye, duró 2 horas la anterior. Sí, la de ayer duró 2 horas, esta va a durar un poco menos. Sin embargo, yo creo que ese tema sí es muy importante, ¿no? El tema de saber un presupuesto, cuáles son nuestras entradas, o sea, conocer bien nuestro dinero, que es lo que vamos a ver mañana, y entender cómo funciona este balance. Porque te repito, tiene que existir un balance, o sea, tiene que existir como que un presupuesto para cada cosa. Hablar de querer buscar los resultados que queremos, ese estilo de vida, no significa que lo busquemos ya de la noche a la mañana, o sea, que recibo dinero y voy y me lo gasto, no. Hay que saber cómo, o sea, cómo realizar gastos, o sea, ser consciente de cómo realizamos nuestros gastos y sobre todo presupuestarlos, pero tampoco quiere decir que vamos a pasar una vida, obviamente, trabajando y ahorrando dinero y no disfrutarlo, porque digo, todo es en base a presupuestos, ¿va? Entonces, todo esto que estamos hablando quiere decir que al término de X periodo, tiene que haber un excedente de dinero en tus finanzas. O sea, en resumen, cuando hablamos de balance, es eso. Es que ya sea tu periodo, que tú hagas un presupuesto por periodo, por semana, lo hagas por quincena, por mes, por bimestre, trimestre, semestre o año, al final de ese periodo en el cual tú estás evaluando tus finanzas, tú tengas un excedente. Y ese excedente va a ser parte de tu liquidez, ¿ok? O sea, eso que te queda de tus entradas de dinero del mes es parte de tu liquidez, es parte con lo que tú vas a poder estar trabajando, poner a trabajar el dinero. Es importante también entender que el rico se volvió rico por saber aprovechar las oportunidades, o sea, el rico no es rico porque al final de cuentas, no sé, esté más dotado que tú. O sea, esté más dotado que nosotros, que tal vez sí tenga conocimiento especial, conocimiento un poco más especializado, sí, pero esto se debe a que a sus decisiones, o sea, supo aprovechar oportunidades y muchas veces esas oportunidades tienen que ver con las decisiones que nosotros tomamos, porque antes de realizar una acción, nosotros tuvimos que haber decidido el hacerlo. Entonces, todo tiene que ver con decisiones, ¿ok? Pero pues en estos temas de aprovechar oportunidades, una de las claves muy importantes es que, o una de las estrategias que se utiliza mucho y que creo que todo el mundo hemos escuchado es comprar barato, vender caro. Eso es lo que tiene que ver, ¿no? Cuando hablamos de también producir utilidades, tiene que ver con esto que es
este tercer uso que se le pueda dar al dinero, que es para comprar barato y vender caro, que no es otra cosa que aprovechar una oportunidad. O sea, la liquidez se utiliza para aprovechar oportunidades. Y en este caso, pregunta para ustedes, ¿cuándo creen que se compra más barato? Díganme por ahí. ¿Cuándo creen ustedes que se compra más barato? Y dirán, ¿por qué dices más barato? O sea, no debería solo barato, porque en la realidad es que hay cosas que ya son baratas y hay ocasiones en que estas cosas todavía son aún más económicas, más baratas, ¿no? Pues díganme, ¿cuándo creen que se compra más barato? Kiami levanta la mano, pero ella ya vio la presentación, no se vale. Cuando un activo se encuentra en sus mínimos, exactamente, va por ahí, va por ahí. ¿Qué más? Díganme, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre? Cuando hay poca demanda, preventa, en crisis, efectivamente, y ahí está la clave, en crisis. Cuando hay crisis, compras más barato. Y ahorita, ¿qué es lo que pasó? No muchos, creo que nadie, es lo que ayer lo decíamos, nadie estábamos preparados por una pandemia. O sea, muchas personas realmente la pasamos mal en varias áreas, ¿no? Algunos la pasaron, afortunadamente en nuestro caso no ha sido en el tema de salud, ¿no? Pero sí hemos tenido personas cercanas que han tenido COVID, ¿no? Sin embargo, también han habido temas económicos. En nuestro caso nos pegó mucho la parte económica, no más que la emocional. La emocional te pega cuando, por ejemplo, estás solo y pues estás aislado, no puedes ver a nadie, esa parte te pegó. La de salud, pues cuando te da la enfermedad, ¿no? Que yo he dicho que es de las peores, las enfermedades más horribles, porque literalmente es una enfermedad donde prácticamente te puedes morir solo, entonces es muy feo. Sin embargo, casi a todos nos pegó en la parte económica. Nosotros, en nuestro caso muy específico, ¿qué fue COVID-19, no? Para nosotros. El estar encerrados, por ejemplo, nosotros que varias de las propiedades que tenemos, o una principalmente, que es la que nos deja más dinero, está en sector turismo, que significa que se renta para prácticamente hotel, para ser como un hotel. Entonces, esta propiedad, pues imagínense, cierran fronteras, no hay turismo, nadie sale, semáforo rojo, la propiedad estuvo inactiva prácticamente de marzo hasta septiembre, que estuvimos en semáforo aproximadamente amarillo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Pues dejamos de percibir un ingreso prácticamente, o no todo el ingreso. Prácticamente entonces en COVID dejamos de percibir el 70% de nuestros ingresos. De todo lo que nosotros recibíamos, dejamos de percibir el 70%, ¿no? Sin embargo, siempre hemos sido muy previsores, siempre habíamos pensado en este tipo de posibilidades. Entonces, no tanto como una pandemia a esos grados, sin embargo, sí al grado de siempre tener ahí o algún ahorro, siempre tener ahí activos y pues obviamente otras fuentes de ingreso que solventaran el tema de perder una fuente de ingreso principal. Que de eso al final del día, para eso también es importante la liquidez, porque al final de cuentas, algo que pudo pasarte, como tal vez a nosotros nos pasó, que perdimos casi el 70% de nuestros ingresos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, o nos redujeron pagos en varios proyectos que teníamos, varias rentas, todo, y tuvimos que aprender a vivir solo con una parte. Probablemente a muchos de ustedes les pasó lo mismo. Entonces, ¿y qué es lo que sucede? En estos tiempos de crisis, lo que normalmente tendemos a hacer, que es vender nuestros activos. Tener que llegar a este punto de vender nuestros activos, ¿para qué? Para solventar el problema que tenemos adelante, solventar la crisis. Es por eso que en crisis se compra muchísimo más barato. ¿Ok? Entonces, por regla, en crisis se compra y por nada del mundo se vende. O sea, cuando logras administrar correctamente tus finanzas, eso puede ser como una máxima del dinero. Nunca vendes en crisis. O sea, ni porque te esté yendo mal vendes, porque vas a terminar abarantando algo que probablemente tenía mayor valor. O sea, siempre es como que tratar de esperar, ¿no? Para poder obviamente surgir o solventar esa crisis. Es por eso que es importantísimo que ustedes vayan pensando en nuevas maneras de generar ingresos, nuevas fuentes de ingresos. ¿Para qué? Para aumentar su liquidez. Entonces, no sé si quede claro este tema, o sea, que de verdad, en crisis se compra, pero por nada del mundo se vende, ¿ok? ¿Quedó claro este tema? Por favor, o sea, traten. Obviamente, si ya es una cuestión extrema, pues no hay forma, ¿no? Ahora sí que
Muchas veces, si es un tema de salud, pues sí, o sea, vende. Al final de cuentas, el dinero es eso, es, de cierta forma es dinero y lo digo de esa manera porque siempre puedes producir más, pero al final del día, si se te acaba el tiempo en este mundo, ese no puedes producir más, ¿ok? Entonces, si no hay dudas en esta parte y todo está quedando claro, vamos a avanzar. Entonces, liquidez es la capacidad que tiene una persona o empresa para hacer frente a sus obligaciones, generar utilidades y o tomar oportunidades mediante sus bienes y activos líquidos, ¿ok? O sea, y hago mucha referencia en bienes y activos líquidos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es lo que hablábamos. Hay activos que son más líquidos que otros. Fue el ejemplo que les dije de la casa. Yo saqué mis centavos de Bitcoin y vendí en crisis. Compré en 350,000 esta semana. Compré en 300 semanas, sobrepasó $1,000,000. Así es, no vendan, efectivamente. O sea, pasan muchas situaciones y esos son ejemplos, ¿no? En lo que pasa. Yo creo que les he contado cuando la primera vez que empezamos a invertir, que compramos, en este caso, Bitcoins, cuando estaban a $1,000, ¿no? Y compramos 5 en ese entonces, que el peso estaba a 22, o sea, fueron como 100,000 pesos que por la desinformación y no saber ese dinero, esos Bitcoins los pusimos en una empresa donde al final de cuentas la empresa desapareció, se fue prácticamente con los Bitcoins que dimos y pues al final del día en este periodo, imagínense, ¿no? Cuando llegó la primera vez a 20,000, yo les decía, imagínense, de pasar de una inversión de 100,000 hubiera pasado a por lo menos a 2,000,000 de pesos. Ahora imagínense si todo hubiera mantenido esos Bitcoins hasta el día de hoy, ¿no? O sea, que llegó la moneda a cuánto, ¿no? A $50,000. Estamos hablando del $1,000,000. O sea, cambia mucho el panorama, pero es así, ¿no? Hay momentos donde la desinformación, las crisis van a afectarnos y desafortunadamente pues vamos a tener que tomar decisiones, pero lo bueno es que todo eso de verdad que no pasa por... Sí pasa por de cierta forma nuestra desinformación, tal vez decidir en algunos casos, en no saber bien en qué nos estamos metiendo o sobrellevar por haber tomado malas decisiones. Sin embargo, a veces esas experiencias que estamos viviendo de repente empiezan a encajar. Yo creo que les había platicado el tema de mi socio nosotros pusimos una transportadora hace mucho tiempo, ¿no? Y pues era mi mejor amigo, ¿no? Y esta persona de repente desaparece, se va con todo y camioneta, y me pidió un día para algo, me pidió los papeles y los entrego, y porque tenía que hacer un trámite. El caso es que esta persona desaparece, ¿no? Entonces, durante muchos años, que es lo que les decía, tampoco vivan en pasado, yo me atormentaba, ¿no? Es que por qué no me paga, y es que perdí el dinero, porque al final de cuentas que pagó la camioneta fui yo, ¿no? Entonces yo ahí dije, no, hombre, es porque se estaba pagando, ¿no? Entonces mes a mes, entonces yo seguía pagando por obviamente tratar de mantener un historial crediticio bueno. Entonces yo todos los meses que iba a pagar casi se la refrescaba, ¿no? Porque decía, ¿cómo puede estar pasando esto y esto? Pero no, uno no suelta. Al final de cuentas, para no hacerte el cuento largo, pues sí, esta persona desaparece. Al cabo de como 5 o 4 años lo localizo. Pues ya aparece, pues obviamente me devuelve la camioneta regañadientes, ¿no? Le perdimos dinero, dijo que me iba a pagar la devaluación de la camioneta y todo lo demás, cosa que no hizo. Sin embargo, pues bueno, no pasa nada. Pero logramos recuperar el vehículo, ¿no? Y ese vehículo fue el que nosotros en 2019 les platicaba el día de ayer que vendemos por 200 y tanto, ponemos un poco más de capital para llegar a los 250, y ese dinero fue al final de cuentas el que nosotros en este lapso de año y pico prácticamente ya lo volvimos lo que nosotros pagamos de la camioneta, que fue casi 700, ¿no? Ahorita vamos como en 605, o sea, es un tema de probablemente este trimestre más y tal vez ya lleguemos a ese punto, ¿no? Un trimestre más y ya llegamos al punto donde decir, mira, por lo menos salimos tablas. Pero es bien curioso, ¿no? Porque al final de cuentas esa situación tenía que pasarme. ¿Para qué? Para que tal vez yo tuviera falta de liquidez, para que pues yo dejara de ser tan confiado, me informara un poco más, y obviamente todo eso me llevó al punto donde yo tuve que adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades. ¿Para qué? Para que cuando la vida literalmente llegue y te pone el dinero, tú sepas dónde colocarlo, que fue lo que ha estado pasando, ¿no? Entonces es bien interesante todo esto y de verdad les digo, al final del día
Cuando hablamos de términos de liquidez, es por eso les decía al principio, no le entiendes hasta que te pasa. No le entiendes bien el concepto de lo importante que es contar con efectivo para el momento adecuado, porque te lo voy a poner de esta manera. De nada sirve, y eso es lo que nosotros decíamos, de nada nos servían nuestros activos, que tenemos, o sea, teníamos en ese entonces la moto, ¿no? Una moto, ¿no? Que ahí era un recuerdo, ¿no? Tenemos la propiedad en Tulum, creo que hay una propiedad en Chiapas, y al final de cuentas teníamos otros activos como contratos de inversión y todo lo demás, pero no eran líquidos. O sea, no los podíamos utilizar en ese momento porque requerían algo, requerían tiempo. Para vender una propiedad requeríamos pues tiempo, compradores, todo lo demás, perderle dinero. Los contratos de inversión pasaba lo mismo. Si sacábamos capital, era perder parte del capital por penalizaciones, multas, impuestos, todo lo demás. O sea, al final de cuentas, de nada también te sirve tener muchísimos activos si estás empezando también a construir. O sea, ¿a esto qué quiero decirte? Que si eres una persona que está compre terrenos, no está mal porque estás haciéndote de activos y a largo plazo van a valer dinero. Pero si no estás siendo precavido, no estás teniendo una estrategia en la cual tú puedas estar todo el tiempo separando un poco de dinero para imprevistos, o tengas seguros o algo, seguro por desempleo, seguro por accidente, por enfermedad, algo, ¿qué va a pasar? Va a pasar que cuando pase una crisis, no vas a poder enfrentar esa crisis por falta de liquidez. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Conceptos básicos. Vamos a meternos un poco en conceptos básicos. No termina, les repito, este tema de liquidez. Estos conceptos nos van a ayudar un poquito para entender el concepto anterior, que es la capacidad que tiene una persona, empresa, hacer frente a sus obligaciones, generar utilidades y tomar oportunidades mediante sus bienes y activos líquidos. Por eso lo separé, porque hay conceptos que es importante que entendamos. Van a haber más conceptos que vamos a ver mañana que ya van a estar más relacionados al tema del presupuesto. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver conceptos que van a estar relacionados con el tema de liquidez, ¿va? Los conceptos básicos, prácticamente vamos a ver el ABC, ¿no? Primero que nada, ¿qué es un activo? ¿Ok? ¿Qué es un activo? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué es un activo por ahí? Esos son conceptos que, pues bueno, creo que probablemente, si alguna vez has leído un libro de finanzas personales, has escuchado una conferencia, has oído hablar de Robert Kiyosaki, has sido una presentación de multinivel o algo, te habrán hablado de un activo. O sea, ya debes de saber, por lo menos, tener una idea de qué es un activo. A ver, dígame por ahí, ¿qué es un activo? A ver, por ahí, ¿qué nos dicen? Bienes inmuebles, ok. Sí, puede ser inmueble, pero también, o sea, hay que ponerlo como tal vez bienes materiales, porque también pueden haber bienes inmuebles o bienes muebles también, ¿no? Dinero en el banco, ok. Sí, ok, perfecto. Pues bueno, si no hay nomás, para ir avanzando, ¿qué es un activo? Es el bien y o derecho. ¿Y a qué se refiere con bien y o derecho? Para que se entienda. Un bien, al final de cuentas, puede ser material, tangible, intangible, no se puede ser algo. Pero al final del día, cuando se habla de derecho, por ejemplo, derecho es algo sobre lo que tienes derecho. Por ejemplo, un contrato. Algo que dice que tú tienes derechos sobre cierto bien o algo es un contrato. Puede ser un pagaré. Tú tienes derechos sobre algo, sobre una cantidad, sobre una inversión, sobre X cosa, ¿no? Entonces, que se posea, sin importar a qué tipo se refiera, que es lo que les menciono, ¿no? O sea, mientras tú tengas el bien o tengas el derecho de ese bien, tú puedes hacer uso de él, ¿no? Y al poseerlo, pues tú vas a poder de alguna forma sacarle un rendimiento o alguna utilidad. En este caso, todos estos bienes o derechos, como se mencionan, tienen que ser susceptibles a producir dinero. Es a lo que se refiere, que si tiene que ser algo que te produce dinero, ¿va? Concepto más sencillo, un activo es todo aquello que mete dinero a tu bolsa, por así decirlo, se podría decir, ¿no? Pero pues muchas veces sí, el trabajo es un activo, pero pues el punto es que algún día dejes de trabajar, ¿no? Entonces, por eso entender que al final de cuentas los activos, pues son bienes que tú vas a ir adquiriendo bienes, derechos que te produzcan dinero. Tiene que tener esa clave, tiene que producir dinero el activo. O sea, es que, Saín, yo tengo un terreno, pero si ese terreno lo tienes varado, no te está produciendo rendimientos, no, o sea, como tal no es un activo, probablemente es un pasivo. A la larga
puede generarte plusvalía a la larga, pero tienes que ver también eso es con un tema de inflación, ¿no? Si al final del periodo el mantenimiento que le diste al terreno, si la inflación y todo lo demás no termina siendo superior a lo que llega a valer el terreno, ¿no? Por eso a veces hay que saber dónde comprar. Cuando te vas a meter en términos de bienes raíces, es saber dónde comprar, que aquí lo que se busca es plusvalía, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Que esto al final de cuentas quiere decir que producir dinero, te tiene que generar una productividad o renta en un periodo determinado. Y lo pongo periodo determinado porque pueden haber cosas que te den activos que te den dinero diario, a la semana, a la quincena, al mes, al bimestre, al trimestre, al semestre, al año o incluso más, ¿no? A los 3 años, que es lo que les decía como la plusvalía. Entonces sí es muy importante saber eso. O sea, un activo me tiene que producir dinero en un periodo determinado, ¿ok? Ahora, ¿qué es un pasivo? Si ya hablamos que el activo es aquello que me produce dinero, por ende un pasivo es lo que me saca dinero, ¿no? Entonces aquí es todo aquello que representa un gasto o saca dinero de tus cuentas y tu bolsillo. En otras palabras, las cosas que debes, ¿ok? Hay que entender aquí, un pasivo sí puede parecer, o sea, los pasivos van a estar dentro de tus gastos, al final de cuentas es parte de un gasto, pero el pasivo se refiere más a esas deudas, porque pueden ser hipotecas, préstamos personales, financiamiento de un automóvil, una tarjeta de crédito, préstamo universitario, préstamo empresarial, o sea, todo aquello que tú debes, que requieres tal vez un tipo de crédito para poder adquirirlo, forma parte de tus pasivos, ¿no? O sea, los pagos a una tarjeta de crédito es un pasivo, ¿no? Entonces, por lo regular, cuando ya tú empiezas a ver tu presupuesto mensual, los pasivos, por lo regular, son los pagos más grandes que uno tiene que hacer. Y casi son como pagos fijos, que están ahí, ¿no? Tienen esa característica. Hay otros tipos de gastos, ¿no? Hay, pues, lo que hablamos, gastos fijos, gastos variables, gastos hormiga, y pues bueno, hay muchos tipos de gastos, ¿no? Que esos van a entrar como en un rubro que se conoce como salidas de dinero, ¿va? Entonces, ¿a qué se le conoce como bienes materiales? Es importante hablar de esto, ¿no? Un bien es un objeto que brinda utilidad al final de cuentas, ¿no? Así, el consumidor lo puede obtener pagando una tarifa asignada para su satisfacción, ya sea una tarifa asignada o acordada. ¿Por qué? Porque puede existir el tema del trueque, ¿no? O sea, tú puedes llegar a una persona y decir, ¿sabes qué? Pues bueno, tengo dinero, pero pues como, o sea, te debo tanto, pero pues no tengo con qué pagar, te entrego este bien, ¿no? Llegaste a un acuerdo con esa persona, cambiaste pues, la deuda por un bien, ¿no? Al final de cuentas, entonces, al final del día, a ti te produce una satisfacción. ¿Por qué? Porque estás recuperando el capital que tal vez te debían y pues a la otra persona, de cierta forma, pues se quita una obligación. Entonces, siempre va a brindar una utilidad, porque al final del día uno no compra bienes, perdón por la palabra, pero a lo pendejo, quiero creer, ¿no? Que compramos cosas ahí nada más porque sí, probablemente sí llega a haber algún caso en nuestra vida que lo llegamos a hacer. Sin embargo, es un hecho que al final de cuentas el objetivo es que cuando nosotros compramos algo es porque nos produce una utilidad o satisfacción de cierta manera momentánea, ¿no? El problema en las finanzas muchas veces radica en que las personas compramos hacemos muchos gastos en satisfacciones momentáneas. Y muchas veces esos pequeños gastos no nos damos cuenta y llegan a acaparar bastante capital de, pues obviamente, nuestros ingresos que se producen en cierto periodo, ¿no? Y con ello, obviamente, pues nos metemos en problemas de liquidez. ¿Ok? En este caso, cuando hablamos de bienes materiales que te digo que producen una satisfacción y obviamente pagamos un precio por ellos, ¿qué pueden ser? Puede ser tu celular, puede ser una casa, puede ser una moto, puede ser un automóvil, puede ser obviamente mobiliario, sillas, tu sala, tu mesa, tu computadora, tu laptop, joyería y todo, al final de cuentas, toda aquella cosa que tú puedas intercambiar y te produzca, o sea, puedes intercambiar de cierta forma por dinero. Eso es a lo que le vamos a llamar un bien material. ¿Por qué por dinero? Como al final de cuentas, como tú lo conseguiste mediante dinero, también lo puedes vender por dinero, ¿va? Entonces, esa es la característica de los bienes materiales. Entonces, cuando hablamos de liquidez, pues también hablamos de bienes. O sea, muchas veces nosotros no entendemos que cuando tenemos una crisis, no necesariamente tienes que vender la casa, ¿no? Sino que puedes vender otro tipo de activos que son un poco más líquidos, como son pues, joyas, o puedes incluso, o sea,
tenemos la ventaja, ¿no? Del empeño. O sea, hoy en día hay lugares que te aceptan las cosas que tienes por, obviamente, un precio mucho menor de su valor. Sin embargo, esto, pues, al final de cuentas te beneficia porque a ti te saca del apuro, ¿no? Y tienes la posibilidad de en un futuro que te regularices, poder volver a adquirir el bien, ¿no? Si le tenías algún tipo de cariño, ¿no? En este caso, pues bueno, ¿no? Estos son, por eso es que se dice que al final de cuentas no solo son activos los que tú utilices en tu liquidez, sino que también pueden ser bienes que puedas volver líquidos, ¿no? Afortunadamente, como les digo, el tema del empeño hace que un activo se pueda volver líquido rápidamente. Una casa no es tan fácil como que voy y le empeño, ¿no? O sea, tiene su proceso, probablemente lleve contratos, lleve muchas otras cosas más que como que simplemente pues quieras empeñar un auto, que hoy en día hay empresas incluso que no tienes que dejar el vehículo, que con que dejes los papeles, pues prácticamente te hacen un préstamo, ¿no? De manera que no tengas tú que, al final de cuentas, quedarte sin, ahora sí que por tal vez una herramienta de trabajo o tu herramienta de movilidad, ¿no? Ahora, ya que hablamos de los bienes materiales, vamos a hablar de qué es un ingreso activo, ¿no? Dentro del tema de los ingresos, que todas las personas podemos tener varios tipos de ingresos, la característica de un ingreso activo, los ingresos activos, son aquellos que adquieres al realizar una actividad o prestar un servicio y por los que recibes una ganancia. Aquí pueden entrar sueldos, propinas, pago de comisiones o los ingresos que genera un negocio al que estás 100% dedicado, ¿ok? Es cuando hablamos de, ahora sí que si nos trasladamos al cuadrante flujo de dinero de Robert Kiyosaki, es cuando hablamos de empleado y autoempleado, ¿no? Cuando al final de cuentas son ingresos activos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, a pesar de que tal vez tú estás montando o emprendiendo un negocio, muy probablemente te estás dedicando un 100%, 50% al negocio, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Al final del día conlleva que tú inviertas tiempo, o sea, que realices una actividad, que inviertas conocimiento, que inviertas esfuerzo, talento o energía, ¿no? Entonces, ese es un ingreso activo. Si tú inviertes tiempo, esfuerzo, talento, conocimiento o energía, estamos hablando que es un ingreso activo. Otra forma de conocerlo son los dichosos llamados ingresos lineales, porque prácticamente es así, ¿no? Tú vas a trabajar, si tú trabajas, se te paga, pero si no trabajas porque te enfermaste, porque te retiras, porque estás desempleado, prácticamente los ingresos se detienen, entonces no recibes dinero, ¿no? Es a lo que se conoce, creo, como ingreso activo o también conocido como ingreso lineal, o sea que todo es como que en línea, ¿no? Tiene muy pocas el ingreso lineal al final de cuentas tiene muy pocas subidas, pero te pide, o sea, ¿cómo sería? Precipitosas. Prácticamente digamos que vienes así, sube y sigues lineal. O sea, no es como que vaya haciendo como una pequeña parábola y vaya subiendo, no. Vas así, siempre tu ingreso es lineal, aumento de sueldo, pum, brincas un siguiente escalón, pero sigue lineal. Eso es al final de cuentas, a lo que se le conoce como ingresos lineales, porque más o menos ya sabes cuánto vas a recibir por estar realizando esa actividad. Por otro lado, está lo que se conoce como ingreso pasivo, que son aquellos ingresos que obtienes recurrentemente, o sea, aquí está la clave, ¿no? Que obtienes recurrentemente y de forma automática por tus inversiones o trabajo bien hecho una sola vez. O sea, no es como que digas, pues solo es para invertir dinero. No, o sea, hay otras formas de construir ingreso pasivo. Cuando construyes un negocio, lo construyes X tiempo, pero cuando el negocio ya es viable, ya es sostenible y ya es escalable, y el negocio puede trabajar sin que tú tengas que invertir tiempo, talento, esfuerzo o energía, o sea, que contratas a otras personas para que operen por ti, o sea, creas el sistema, ese negocio ya te empieza a generar. Pero ¿cuántas veces construiste el negocio? Una, probablemente lo habrás hecho 2, 3, 4 veces, pero cuando ya el negocio es rentable, ese ya te empieza a dar dinero siempre, y empieza a ingresar. Y no importa la cantidad, lo importante es que empiece a ingresar poco a poco cantidad de dinero, ¿no? O el tema de los libros. Cuando escribes un libro, ¿cuántas veces escribes el libro? Una sola vez. O sea, no tienes que andar escribiendo el libro muchas veces. Ya lo que llega a pasar es que son reediciones o que se le agrega una cosita más, pero por ese libro, esa primera edición de tu libro que tú hiciste, lo vendiste y por cada vez que el libro se vende, tú recibes un pago. O
sea, esa es la parte interesante, eso se le conoce como ingreso pasivo, ¿no? Y lo importante es que no tiene que implicar una inversión adicional de tiempo o dinero. Llega a haber casos, como te dije, pequeño, pero pues ya prácticamente estamos hablando, como por ejemplo en el libro, de crear un segundo producto, porque esa primera edición sigue y muy probablemente en un futuro esa primera edición se vuelva para coleccionistas y eleve su valor con el tiempo. Sin embargo, pues las nuevas ediciones a veces, pues sí, se hacen, se les agrega una cosita más, pero es un nuevo producto y el trabajo es muchísimo menor, es un pequeño trabajo. Entonces, por eso los ingresos pasivos son tan interesantes, porque al final de cuentas estos vienen de inversiones o vienen de trabajos bien hechos. Por eso es que muchas veces a los que han ido a pláticas de multinivel les dicen que el multinivel es un ingreso pasivo. Al principio es totalmente activo, o sea que tampoco te mientan, ¿no? Al principio es totalmente activo y es una chinga, porque al final de cuentas tú vas a tener que trabajar y crear un equipo de trabajo, y ese equipo de trabajo tiene que ser grande. O sea, porque aquí no solo es el tema de que vendas productos, o sea, la clave en el multinivel no es que seas un distribuidor enorme de productos de salud, de belleza, no. La clave es que tú, al final de cuentas, crees nuevas sucursales, que esas sucursales son aquellas personas a las cuales tú invitas a que formen parte del negocio de lo que se conoce como de tu red, ¿no? Que muchos le van a llamar tu pirámide, pero pues si ven todo es piramidal, ¿no? Al final de cuentas. Pero aquí lo importante de todo eso es justamente ese ello, es la clave no solo está en que tú vendas, que ese es un ingreso, el ingreso activo, porque al final de cuentas tú tienes que hacer la venta. El ingreso pasivo viene de la venta de las personas, que son esas nuevas sucursales que tú estás teniendo, o llámale franquicias, pequeñas franquicias que están vendiendo dinero, porque de eso a ti también te toca un capital. Entonces, eso es muy importante. Entonces, por eso digo, siempre voy a hablar y por eso muchos años hice multinivel y si no tuviera el trading hoy en día, yo probablemente estaría volviendo a ser multinivel, ¿no? Es una realidad, pero pues como ya tengo el trading en mi vida, me gusta más porque no dependo de tener que estarle vendiendo a alguien, pues, ¿no? Entonces, nada más como que paréntesis, ¿no? Pero es importante entender eso, o sea, el ingreso pasivo también es llamado ingreso residual. ¿Por qué? Porque al final del día, por esa actividad vas a estar recibiendo pequeños pagos automáticos de manera recurrente sin que tú tengas que estar invirtiendo mayor tiempo o dinero. Los ejemplos más claros, como te dije, escribir un libro. Otro ejemplo sería comprar una propiedad. O sea, es importante entender eso. Robert Kiyosaki y muchos ya autores en temas de finanzas personales, mentores, yo, consideramos que las propiedades o ciertos bienes, si esos bienes, recuerda, si esos bienes no producen dinero, al contrario, te sacan dinero, serían pasivos. En este caso, si tú tienes una casa y esa casa no la rentas, es un pasivo. ¿Por qué? Porque muy probablemente si no le estás rentando, estás viviendo en ella. Y al estar viviendo en ella, pues está produciéndote salidas de dinero todos los meses. ¿Por qué? Porque pues obviamente pues vas a tener que estarle remodelando ciertas cositas, comprarle pinturas, que se rompió algo, no sé qué. Siempre vas a tener que estarle invirtiendo a la casa, pero no está ingresando dinero de la casa, ¿ok? Eso pasa pues con los terrenos, ¿no? Al final de cuentas te digo, un terreno, al final del día, si tú ese terreno no buscas la forma de sacarle una rentabilidad, va a ser un pasivo que ahí va a estar. Al finalizar es otro tipo de concepto el que se utiliza en el tema de bien raíz, donde que se le conoce como ganancia de capital, que es cuando, por ejemplo, tú compraste barato, esperaste X determinado tiempo y vendiste caro. ¿Pero por qué vendiste caro? Porque hubo un incremento en el valor, ¿no? O sea, y buscaste una verdadera ganancia. Eso se le llama ganancia de capital, esa diferencia entre el precio de compra, precio de venta y obviamente pues los dichosos impuestos que vas a pagar por esa venta. Y otro tema pues eran las inversiones, que tú puedes irte a una casa de inversión, llámale Actinver, te puedes ir a Monex y a muchos otros proyectos más que existen, o Fintech, o incluso con nosotros puedes invertir capital. Creo que aquí hay varias personas que están invirtiendo dinero con nosotros y al final del día eso es un contrato, es un derecho que tú tienes sobre cierto dinero donde a ti se te está pagando una rentabilidad, ¿ok? Ahora, ya hablamos de qué es un ingreso activo, qué es un ingreso pasivo, qué es un activo, qué es un pasivo. Ahora también vamos a hablar qué son las entradas de dinero, ¿no? Entonces, las entradas de dinero se resumen así, es todo el dinero
que entra a nuestras cuentas bancarias y bolsillos. O sea, todo lo que entra a tus cuentas bancarias y bolsillos es una entrada de dinero. Llámale ingresos activos, ingresos pasivos, activos o venta de bienes, que lo que te decía, ganancias de capital. O sea, a todo esto que entra, vas al final de cuentas tú, va a estar ingresando a tu vida. Oye, una entrada de dinero pudiera ser un préstamo, sí, y al final del día, puede ser un préstamo, pero también el préstamo tiene esa peculiaridad, ¿no? Que lo utilizas para, si lo utilizas para crear activos, está padrísimo el préstamo, ¿no? Ese crédito que te dieron. Sin embargo, si tú utilizaste el crédito para estar pagando deuda, que esa deuda, no sé, la adquiriste porque sacaste un préstamo para irte de viaje, lo hiciste pues para pagar el súper o pasaste la tarjeta para otras cosas, comprar ropa, regalos de Navidad, pues entonces ahí sí está un poco complicado porque entonces ahí totalmente es un pasivo, es una salida de dinero, ¿no? O sea, ese dinero no va a producir más dinero, ¿ok? Entonces todas las entradas al final de cuentas es importante entender claro que es todo lo que entra en nuestras cuentas y bancarias y bolsillos. ¿Por qué? Y eso te lo digo desde términos contables. Al SAT no le va a interesar de cierta manera si ese dinero fue por un préstamo. Al final del día, si tú no justificas de dónde viene el dinero, el SAT va a decir, te cayeron 30,000, pero fue de un préstamo. Pero si tú no tienes cómo justificar ese préstamo, para el SAT es entrada de dinero, entró a tu cuenta bancaria y como no hay justificación, me tienes que pagar impuestos, ¿no? Que en este caso, a ver si pues en muchos casos no se te cobre el IVA y no se te cobre lo que es el ISR, ¿no? Que yo, como les he dicho, casi toda la mayoría de personas pagamos entre un 20 y un 35. Esto es un tema de un tabulador, entonces mientras más ganas, más pagas, ¿ok? Entonces, ahora sí que y es casi un hecho que casi todas las personas estamos entre un 20 y un 30% de nuestro pago de impuestos, ahí de prácticamente lo que es el de ISR. Hay que checar esos detalles. Siempre les sugiero, búscate un muy buen, en este caso, yo ni siquiera le digo contador, búscate un muy buen fiscalista, una estratega fiscal. Yo con mi fiscalista, que es uno de mis mejores amigos y socios, llevo ya prácticamente con él estando en 10 años. ¿Y por qué estoy con él? Porque específicamente yo no busco una persona inteligente, porque al final del día, alguien que se mete en números para mí es una persona inteligente. Lo que busco es una persona astuta, una persona capaz al final de cuentas de buscar caminos para obviamente hacer que yo pague la menor cantidad de impuestos. Y esto es algo que por lo menos esta persona tiene, ¿no? O sea, ahora sí que busca y hace estrategias y todo su equipo es increíble porque al final del día siempre buscan la manera, obviamente, de que tú ahora sí que como contribuyente obviamente pagues porque no vas a dejar de pagar, pero sí pagues lo menos posible, ¿no? Entonces es importante que entiendas eso y más si vas a emprender. Si tu idea es emprender o ya estás emprendiendo, tienes que ser exactamente eso, ¿no? Si ahí dices, que conozco a alguien muy bueno, efectivamente, entonces justamente es eso, ¿no? Siempre piensa en eso, siempre busquen eso. De si vas a invertir, necesitas tener buenas estrategias, de saber cómo la persona al final de cuentas va a mover el dinero. Ya saben, siempre le he dicho, si en algún momento tienen dudas, con mucho gusto les paso el contacto de esta persona. Te digo que les digo, es como uno de mis mejores amigos, llevo años con él trabajando y de verdad, sí, ahora sí que súper recomendado, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ir con el tema, ¿no? Mis entradas de dinero es esto, ¿no? ¿Qué son las salidas de dinero? Entonces, si la entrada de dinero es todo lo que entra en nuestras cuentas bancarias y bolsillos, las salidas de dinero es todo lo que sale de nuestras cuentas bancarias y bolsillos. En este caso, gastos, pasivos, deducciones e impuestos. O sea, todo ello representa prácticamente lo que son nuestras salidas de dinero. Oye, ¿por qué los impuestos? Porque efectivamente, cuando tú recibes tu dinero, o sea, tu ingreso prácticamente, si no me equivoco, creo que es tu ingreso bruto, al final de cuentas, pues tienes que sacarle por ahí, ¿no? A ese ingreso de deducciones, impuestos, algunas otras cosas, ya te va a quedar como que lo que es el ingreso neto. Pero al final del día, en todo esto, los gastos pasivos, deducciones, impuestos representan una salida de dinero. Mañana va a ser un poco más claro esto porque les digo, ya esto lo vamos a ver en el presupuesto, ya lo vamos a dejar en una hoja, entonces va a estar más entendible, ¿ok? Pero bueno. Ahora, ¿qué es el flujo de efectivo neto? Tu flujo de efectivo neto
Prácticamente es la cantidad de dinero que nos quedamos proveniente de esta diferencia entre nuestras entradas de dinero, o sea, todo lo que entra y las salidas, ¿ok? En un periodo determinado, siempre es sobre un periodo determinado. Por eso al final de cuentas vas a ver que pues, tu flujo efectivo es más bien un presupuesto de flujo efectivo, es por una temporada, ¿no? Y todos tenemos que tener siempre un presupuesto. Digo, hay quienes, yo tengo dos, yo tengo presupuestos mensuales y trimestrales. ¿Por qué? Porque cada trimestre recibo ingresos, ¿no? Entonces, esa es una forma, ¿no? De saber, pues, cómo van las cosas. Tú probablemente tal vez tengas un semanal. Es importante entender que mientras el presupuesto es, digamos, es en periodo de tiempo es más corto, tienes un mayor control. Vas a tener un mayor control de ese dinero mientras más corto sea el periodo del presupuesto, porque vas a ver bien, ¿no? Todo lo que entró en esa semana, todo lo que entró, todo lo que salió en esa semana y vas ajustando. ¿Va? Ok, entonces, ¿qué es un activo líquido? En base a lo que vimos ahorita en todo esto, vamos a volver a recapitular. Entonces, un activo líquido es todo bien material, activo, ingreso pasivo o ingreso activo que podamos transformar fácilmente en efectivo, sea bienes, o sea, billetes, monedas, criptomonedas o capital en cuenta bancaria, de manera inmediata o en un periodo muy breve, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de liquidez o de que un activo es líquido, me falta acento acá, es todo bien material, activo, ingreso pasivo o activo que podamos transformar fácilmente en efectivo, ya sean billetes, monedas, criptomonedas o capital en cuenta bancaria de manera inmediata. Esa es la característica, o sea, cuando es más rápido el transformar el activo en dinero, es más líquido, es a lo que se refiere, o en un periodo muy breve. El objetivo al final de cuentas es que sea en el momento que yo lo necesito, ¿va? Entonces, bien o activo, ¿cuál tiene mayor liquidez? Vamos a ver esto, necesito ver si ya entendieron un poco el concepto, si después de tanta vuelta ya lo entendieron, porque sí ha sido mucha vuelta, pero lo importante para mí es que lo entiendas bien. Ok, entonces, bien, vamos a hacer este pequeño ejercicio. De estas imágenes, la casa o la computadora, ¿cuál es más líquido? Díganme. Escriban en el chat, díganme en el audio, ¿qué activo es más líquido? ¿La computadora? ¿Ok? Perfecto, sí, efectivamente. Entre la casa y la computadora, efectivamente, la computadora es más líquido. ¿Por qué? Porque es más rápido que convertir esa computadora en dinero. O sea, siempre piensen en eso. O sea, de estas cosas, ¿cuál puedo hacer más rápido? ¿Cuál puedo convertir más rápido en dinero? La computadora, el celular, eso, efectivamente, ¿no? Mientras que una casa no es así. Ok. Siguiente, el pagaré o el auto. ¿Qué es más líquido? Perdón, cheque, este no es cheque, ¿es cheque o el auto? ¿Qué es más líquido, el cheque bancario o el auto? Aquí Esperanza dice que cheque, ¿qué opinan los demás? ¿Cheque o el auto? ¿Qué es más líquido, el cheque o el auto? El problema sería que no tuviera fondos el cheque. Sí, efectivamente sería un muy buen problema. Efectivamente, el cheque es más líquido. Siempre, el cheque va a ser más líquido. Efectivamente, pues, tremendo problemón si no tiene, ¿no? Pero pues, por lo regular, pues ya casi te dan un cheque, salvo que si una estafa, te lo van a dar, no va a tener fondos la otra persona para poder hacerlo efectivo, ¿no? Pero sí, un cheque es más líquido. Acuérdense por qué es más líquido. Vas a decir, Saín, pero puedo ir a empeñarle el coche y en ese momento igual me puedan dar dinero. Sí, pero acuérdense que una de las características principales es que o sea, no perdiera valor. ¿Okay? El objetivo de volver a un activo líquido es que tratar de que conserve la mayoría de su valor. O sea, si yo voy a empeñar un coche en estos momentos, al final de cuentas probablemente lo voy a tener que empeñar por menos de su valor en el mercado. ¿Ok? Siguiente ejemplo, dinero en efectivo o un terreno en venta. ¿Cuál de los dos es más líquido? ¿Dinero en efectivo o terreno en venta? El efectivo, efectivamente.
El efectivo es más líquido. ¿Por qué? Porque ahí lo tienes en estos momentos. Puedes hacer uso de él en este momento. Perfecto. Y ahora, el último ejemplo. De estos dos, ¿cuál es más líquido? ¿El coche o el celular? Ok, ¿qué más? Por ahí dijeron, vamos a ver los demás qué opinan. Sí, efectivamente, el celular. Es más rápido desplazar el celular, es más rápido mover el celular y convertirlo en efectivo. ¿Por qué? Porque tiene menor valor, ¿no? Que obviamente un vehículo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ya quedó claro el concepto, creo que ya entienden qué es el tema de liquidez en un activo. Pero ahora cuando hablamos de que una persona, mira, faltó este último, se me había olvidado. ¿Qué es más líquido, las joyas o el pagaré? Por ahí pusieron algo, ¿qué más? Los demás, ¿qué opinan? ¿Joyas o pagaré? Joyas, efectivamente, porque puedes ir en estos momentos y empeñarlas. El pagaré tiene una fecha. Tiene una fecha, tiene un plazo y probablemente no lo vas a poder sacar en esos momentos. Perfecto, ok. Ahora sí, ya, ese fue el último ejemplo. Se me olvidó que estaba el ejemplo del pagaré. Entonces, sí. Entonces, ya quedó claro y les repito, esto es en referente a los activos. Pero ahora, entrando ya en esos términos, ¿cuáles creen ustedes que sean unos problemas de liquidez? O sea, yo ya sé que un activo es líquido, ok, si una persona, pues a una persona se le considera líquido, entonces tiene efectivo prácticamente, o qué tan rápido puede disponer de efectivo, a lo mismo que una persona o empresa, pero ¿cuáles serían unos problemas de liquidez? O sea, ¿por qué yo tengo que preocuparme en tener liquidez? Díganme por ahí, ¿qué se les ocurre que sean problemas de liquidez? ¿Qué sería un problema? O sea, velo de esta manera. ¿Qué pasa si yo no tengo liquidez? ¿Qué pasa si yo no tengo efectivo? ¿Qué pasa si yo no tengo dinero o algún activo que pueda convertir en dinero para una crisis o para una oportunidad? Endeudamiento, exactamente. Caes en ese punto, tienes que llegar a endeudarte. Ok, ese es uno de los problemas que va a estar en esta lista. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se les ocurre aparte de endeudamiento? ¿Algo más? Carencias, ok, sí, efectivamente pueden haber carencias. Pérdida de bienes a bajo costo, ok, igual, efectivamente. Ok, bueno, si no hay más opciones, vamos a poner, fíjense, sí. De cajón, no invertir en un proyecto, ¿no? O sea, llega una oportunidad o llega un proyecto a tu vida y no puedes invertir en él porque no tienes. De hecho, yo creo que una vez, y siempre lo dije, ¿no? Cuando yo hacía multinivel en sus momentos o yo vendía también en algún caso, uno de los cierres más agresivos que nosotros teníamos para cuando una persona no tenía, pues no tomaba la decisión de invertir o no en el proyecto o no unirse, nosotros le decíamos, entonces no tienes dinero, o sea, llevas trabajando 10, 15 años y no has podido ahorrar tan siquiera 5,000 pesos, 3,000 pesos. Ese es uno de los cierres más agresivos que nosotros teníamos, ¿no? Donde al final de cuentas eso pasa, también puede pasar en un multinivel, como te puede pasar en adquirir un producto, que el vendedor te pueda decir un cierre de esos, ¿no? Y es eso, ¿no? Al final de cuentas muchas veces pasa, son varias cosas, ¿no? También a veces uno no compra porque realmente no le interesa, no es porque no tenga el dinero, que al final del día las personas siempre gastamos en las cosas que nos interesan, ¿no? Y muchas veces usamos la excusa de no tener dinero porque simplemente no nos interesa y es como que la más rápida, porque no sabemos a veces decir que no, simplemente no me interesa, bye, ¿no? Por no ofender. Sin embargo, pues bueno, ¿no? Muchas veces pasa eso, la gente no, o sea, y siendo realistas, ¿no? Muchas veces pasa que no tenemos de verdad 2,000, 3,000 pesos en la cuenta bancaria. O sea, y es complicado, o en tu colchón donde lo tengas, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos tenido una mala administración. Y eso es importante solucionarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que les decía ayer, muchas veces la vida
no te va a mandar la oportunidad que tú quieres, te va a mandar la oportunidad que necesitas. Nunca desprecies una oportunidad que te llega a tu vida simplemente porque no es lo que tú esperabas, porque no sabes si en ese lugar vas a conocer a una persona, si el objetivo de esa oportunidad o esa inversión tal vez era entrar para conocer a una persona, entrar para cambiar una parte del chip. Tal vez no vas a hacer dinero o el dinero que esperabas, pero vas a cambiar el chip, vas a cambiar la mentalidad, vas a conocer a alguien, vas a juntarte con personas, no sé, emprendedoras, vas a juntarte con alguien que te va a sacar de tu zona de confort o te va a mover. O sea, nunca le digas simplemente que en un proyecto porque de repente no es lo que tú quieres hacer o porque tienes miedo. A veces aviéntate, pero con esto tampoco. Creo que muchas veces ha pasado que llega la gente o que ha ido a un taller mío y yo les digo esta misma frase y a la próxima semana, a la próxima vez que los veo me dicen, ya entré a un multinivel, ¿no? Y entraron y luego de repente me dicen a dónde entraron y yo me quedo de, ay Dios, de verdad, te dije que investigaras un poco más. O sea, tampoco entres a la primera oportunidad. O sea, a lo que voy en la vida, a lo que cuando llega una oportunidad es abrirte a la oportunidad de, si no conocías del tema, investigar un poco más del tema y ver qué otras oportunidades hay. O sea, no es me caso con la primera opción que llegue, ¿no? Porque yo conozco y tengo familiares que llevan años en un solo proyecto y no han hecho ni un peso y están casadísimos con el proyecto y fue la primera oportunidad que les hicieron, pero al final del día de nada te sirve casarte con algo que al final del día ya no es rentable. O sea, o que tu mercado no quiere. O sea, si ya lo probaste meses y ves que el proyecto de plano, no tu gente a tu alrededor, no lo quiere, probablemente el problema no eres tú, probablemente el problema es el proyecto que estás moviendo. Entonces busca otro proyecto, no está mal brincarte otro proyecto, pero tampoco te la pases brincando y brincando el proyecto, porque ahí entonces no es el proyecto, ahí eres tú. Porque si de plano vas a varios proyectos y en ninguno la armas, entonces no fue el proyecto. Ahí sí tendría que decirte que fuiste tú, ¿no? Entonces, siempre es importante eso, ¿no? No invertir en un proyecto, no pagar gastos y obligaciones, ¿no? Final de cuentas, pues no vas a poder pagar gastos o obligaciones. Eso te puede llevar al endeudamiento, te puede llevar a crisis, como mencionaba, a vender cosas a menor costo, cosas por menor a su valor, ¿no? Endeudarte, o sea, tener que recurrir a un préstamo y aquí cuando muchas veces no podemos utilizar un préstamo bancario, tendemos a llegar a préstamos personales. No digo que esté mal porque nosotros muchas veces hacemos eso, prestamos dinero a cambio, como literalmente una casa de empeño a cambio de un bien. Obviamente las tasas son muchísimo más altas que las que vas a tal vez encontrar en una casa, pero en un banco. Sin embargo, muchas veces pues tienes que recurrir a esto, ¿no? Tienes que recurrir a esto porque no tienes otras opciones. Sin embargo, aquí el punto al que iba a acordar era, ten cuidado también a quien le pides prestado, ¿no? Porque, o sea, si vas y estás viendo que la persona, ¿no? Es como dirían, estás viendo que huele a perro, estás viendo que se parece a un perro, que ladra como perro, entonces es un perro, ¿no? O sea, ten mucho cuidado en esas cosas. O sea, es a lo que me refiero, es que si ves que la persona se ve turbio, se ve que sus movimientos son turbios, se ve que, pues no sé, está rodeada de personas turbias, aguas ahí porque probablemente el dinero es turbio. Entonces va a haber un problema por ese lado. Entonces probablemente tal vez vayas a meterte en un problema mayor. Entonces también aprende a saber a dónde te vas a endeudar, ¿no? Otra opción es perder oportunidades, o sea, no invertir en un proyecto, o sea, si te invitan a un proyecto. Otra cosa son oportunidades y las oportunidades a veces no tienen que ver con un proyecto, tienen que ver con, por ejemplo, tienes dinero y puedes adquirir una casa a menor precio, ¿no? Y muchas veces nosotros así hemos adquirido propiedades, ¿no? Que han sido propiedades por muchísimo menor a su precio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que buscas? Buscas eso, momentos de crisis, momentos de necesidad en los cuales desafortunadamente o afortunadamente para uno es afortunado, para el otro es desafortunado, ¿no? Para el que compra es afortunado porque compras algo por muchísimo menos su valor y pues para la otra persona de cierta forma es un sentimiento amargo porque naturalmente lo ayudas a salir de esa situación, pero naturalmente no creo que una persona que vende algo por mucho menos de su valor tenga como que esa felicidad por dentro de decir, ah, qué padrísimo, lo vendí, le perdí todavía el 50% de lo que me costó, ¿no? O sea, o el 30 o el 20, o sea, de cierta forma, hay oportunidades así, pueden ser celulares, pueden ser objetos materiales, pueden ser muebles, pueden ser
propiedades, terrenos, vehículos, motos. Hay muchas opciones que puedes comprar así, ¿no? En un tiempo nosotros estuvimos dedicando justamente a eso, a la compra y venta, ¿no? Principalmente de vehículos. Entonces comprábamos vehículos muy baratos que la persona sacaba por una necesidad y al final de cuentas nosotros le sacábamos un 20-30% de su valor, ¿no? O sea, ese es un tema que te digo, es una ventaja de la liquidez, el tener el efectivo para usarlo en el momento oportuno. Entonces, otra cosa y un problema de liquidez es que seguir en tu zona de confort. Como no tienes dinero y dices, bueno, pues nunca lo voy a tener, caes en esa actitud de, pues bueno, ya ni modos, ¿no? Esta es la vida que me tocó y te quedas en el mismo lugar. Lo importante es moverse, ¿va? Y pues al final de cuentas, incertidumbre financiera, no saber si vas a tener para pagar o no tus obligaciones. O sea, al final de cuentas, tus obligaciones para tomar una oportunidad, para irte de vacaciones, o sea, muchas cosas pueden ocurrir, ¿no? Pero esos son como que los principales problemas de liquidez. Ahora, cuando hablamos de liquidez, o sea, es importante saber, ¿no? ¿Alguien de ustedes ha experimentado alguna de estas situaciones anteriores? Porque creo que si lo has experimentado, de verdad, que sí entendiste, creo que el concepto de liquidez en tu vida, o lo veías de otra forma como falta de dinero, pero ya le pusiste un nombre. ¿Alguno o alguien de aquí ha experimentado alguna de las situaciones anteriores? No poder invertir en un proyecto, perderte oportunidades, tener que endeudarte, tener incertidumbre, justamente ahorita en pandemia, creo que muchos teníamos incertidumbre financiera, ¿no? Sí, efectivamente, digo, y no está mal, o sea, digo, no te pregunto para balconearte, ¿no? Al final de cuentas es un tema de que, digo, todos, es como yo te conté, ¿no? O sea, al final de cuentas nosotros con la pandemia, 70% de nuestros ingresos se fueron, o sea, no, los dejamos de percibir, no es que se hayan ido en su totalidad, simplemente se dejaron de percibir. Mi inquilino, que yo estaba súper feliz con esta persona, con la es un gran amigo, hoy en día amigo, un gran amigo mío, a pesar de que pues dejó la propiedad, entregó la propiedad en septiembre después de estar casi 10 años ahí, pues se va, ¿no? Y digo, para mí pues súper triste ese tema porque es una persona, digo, con la que ya me llevo, yo vi crecer, ¿no? Lo vi crecer como emprendedor, vi lo que había logrado, pero también vi cómo la pandemia lo agarró por no tener pues justamente esta liquidez, ¿no? O no solventar o una mala toma de decisiones financieras, entonces hicieron que al final del día pues no pagara, terminamos en muy buenos términos, recuperé el dinero. Obviamente, pues en esos términos de negocios, pues ya también tienes otras opciones, como pues estaba depósitos, cosas así. Al final todo cuadró muy bien, la relación terminó muy bien, nos seguimos llevando como siempre, tan amigos como siempre. Y es lo que les digo, a veces pasan estas situaciones, pero el previvir este tipo de situaciones te hace, obviamente, adaptarte, salirte de tu zona de confort y rápidamente pensar y actualizar, ¿no? Y entonces vas buscando, ¿no? Vas buscando opciones para, pues obviamente, librarla, salir bien librado o salir mejor de lo que estabas, ¿no? Final del día, yo creo que la decisión que nosotros tomamos en prácticamente 2018, de empezar de lleno en el mundo de las inversiones, el trading, fue algo muy bueno para nosotros porque prácticamente toda la pandemia pues estuvimos viendo inversiones, ¿no? Todo lo que nosotros recibíamos de rendimientos. Entonces, te digo, yo como inversionista empecé desde los casi 24, pero en banca, o sea, literalmente banca patrimonial y todo eso, como emprendedor y todo, como emprendedor tradicional, porque te digo, yo ya vendía y hacía otras cosas desde antes, ¿no? Pero en el mundo tradicional, pues desde los como 23, igual 22, 23 años, ¿no? Pero a lo que voy con esto es esto, ¿no? Cuando ya experimentas esta situación, prácticamente es que ya nos cae el 20, ¿no? Y entendemos cómo vienen las cosas. ¿Ok? Ahora, es importante tener liquidez, o sea, está genial tener liquidez. Sin embargo, las personas necesitamos algo más, y esto algo más se llama liquidez oportuna, ¿ok? Ya hablamos de liquidez, ya hablamos de que una persona es líquida cuando pues al final de cuentas tiene activos, efectivo, dinero para solventar obviamente sus obligaciones o tomar oportunidades. Pero al final del día te digo, de nada sirve lo que te mencionaba en un principio, de nada sirve tener un buen de activos que no vas a poder transformar rápidamente en dinero. Entonces, aquí es donde venimos a lo que se llama liquidez oportuna, que es contar con el efectivo necesario para realizar gastos o inversiones en el momento oportuno o de urgencia, ¿ok? Esa es la clave, o sea, poder usar el dinero cuando lo necesitas, usarlo cuando te enfermaste, usarlo cuando hubo una crisis, cuando está en la crisis, usarlo cuando, no sé, tu hijo, tu hija tuvo una necesidad,
usarlo cuando tuviste un problema, tuviste un imprevisto, se ponchó la llanta, poder decir, ah, mira, tengo el dinero para pagarlo, no pasa nada, no me tengo que endeudar, usarlo porque se descompuso el coche, porque faltó algo en la casa, porque te quisiste ir de vacaciones, porque encontraste una oferta tal vez de vacaciones, de un tour, un todo incluido que pudiste pagar en ese momento. O sea, de eso se trata la liquidez oportuna, o sea, tener el efectivo necesario o los activos necesarios que tú puedas literalmente volver líquidos inmediatamente, que simplemente es una cuestión de horas tal vez y el dinero ya lo tengas en efectivo o en tu cuenta bancaria. Eso le llamamos liquidez oportuna y eso es lo que siempre estamos buscando. Y es por eso que te decía que al final del día los ricos se hicieron ricos así tomando oportunidades. ¿Por qué? Porque ellos no solo tenían liquidez, ellos tenían liquidez oportuna. Cuentan con el dinero en el momento en que lo necesitan para tomar una oportunidad o para solucionar un problema. Entonces, la forma más práctica de entender este tema de liquidez oportuna es esta tablita, ¿no? Vamos a suponer, y es como un ejemplo, es un ejemplo burdo, ¿no? De una persona, por ejemplo, que ganara 1,000 pesos, ¿no? 1,000 pesos quincenales, ¿no? Prácticamente en la tablita lo que podemos ver y que podemos ver de este lado, si sigues el puntero, pues aquí está, efectivo disponible. Es como un pequeño balance muy sencillo, ¿no? Muy burdo, donde pues aquí tienes días, desde el día 1 del mes, vamos a suponer que son 31 días, un periodo de un mes. Entonces tú sabes que en un mes, si tienes un empleo, recibes 2 pagos, ¿no? Recibes uno a principio de mes y otro prácticamente a mediados de mes, si lo quieres ver de esa manera, o recibes uno a mediados de mes y otro a final de mes, o sea, como se tenga que ver, ¿no? Por lo regular es así, ¿no? Porque lo recibes a final de mes y a mediados de mes, ¿no? Y lo que recibiste el mes anterior es con lo que tú utilizas, ¿para qué? Para cubrir los gastos de tus primeros 15 días. De cierta manera, aquí vamos a suponer esto, porque si aquí hablamos de lo importante de la liquidez y lo del presupuesto. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, tienes los 1,000, ¿no? Pero de repente el día 4, tu día 4, el día 4 del mes, pues te tienes la opción, o sea, tienes un gasto opcional, ¿no? Se te ocurre ir a cenar, se te ocurre ir a, no sé, al cine y vas a tener un gasto de 300 pesos. Entonces, tus 1,000 pesos que tenías durante el mes se vuelven 700, ¿no? Entonces tú sigues conservando 700. Sin embargo, el día 11 vas al supermercado y la cuenta del supermercado es por 800 pesos. ¿Qué significa? Que tú aquí tienes prácticamente un pequeño problema, ¿no? Que tienes 700 pesos y tu cuenta es de 800. Entonces, ¿qué haces en ese momento? Pues dices, son 100 pesos. Lo que normalmente la gente hace es, paso la tarjeta, no hay problema, ¿no? Y listo. Y así es como, pues tú dices, bueno, paso la tarjeta, total, pues la tengo que pagar a final de mes o me toca pagarle el siguiente mes. Entonces, el siguiente mes ya tienes un gasto de 100, o a final de mes ya tienes un gasto más de tu siguiente quincena. O sea, tu siguiente periodo entra con menos dinero prácticamente, ¿no? Entonces, pues llega tu quincena, la primera quincena y pues listo, ¿no? Al final de cuentas, esta primera quincena, en vez tenías 1,000, pero como tenías una deuda de 100, que fue tarjeta o algo, préstamo, pues al final del día tú tuviste 900, ¿no? Entonces, pues ya, aquí el problema, pues, ¿cuál era? Era que en tu siguiente quincena, pues, tuviste esto, ¿no? Estos gastos. Sin embargo, suponiendo, pues, que obviamente hubieran más factores aquí, ¿no? Que aquí hubieras tenido otros gastos. Probablemente igual otro gasto más fuerte, otro gasto de 900 estarías en ceros. Y eso es lo que muchas veces pasa con las personas, que al final del día, en sus presupuestos, las personas terminan tablas. Y terminar tablas, ¿qué significa? Que o sea, no gastaste de más, pero tampoco te sobró dinero. Entonces, cuando eso sucede, pues por lo regular, que cuando se presentan imprevistos no podemos lidiar con ellos. ¿Por qué? Porque no hemos ahorrado, porque tampoco hemos puesto a trabajar el dinero, porque tal vez no tenemos otras fuentes de ingresos y no podemos hacer eso. Entonces, el tema del presupuesto es tan importante porque la idea de un presupuesto es saber en qué gastas tu dinero, o sea, saber, más bien, saber cuánto ingresa a tu vida, de qué ingresa, o sea, de qué proviene ese dinero, y saber todas las salidas de dinero que tienes, si son pasivos, si son gastos, de dónde vienen, pero lo más importante en un presupuesto es saber cuándo, o sea, tomar decisiones inteligentes. Muchas veces simplemente es perdón, muchas veces solo es un ajuste, porque como acá, ¿no? En la segunda opción, en la segunda tablita, pues es como si la persona tuviera, si sabe que tiene un gasto opcional o sabe que los días 11 va al supermercado y el pago es por 800, pues uno tendría que evitar, entonces en la primer quincena, hacer salidas
que representen gastos de dinero. O sea, sería que mejor el gasto opcional lo hagas en la segunda quincena, que tal vez tú vas a estar un poquito más libre económicamente, de modo que al final del día no tengas que endeudarte en un primer principio, pedir un préstamo o estar en tu primer quincena diciendo no sé cómo le voy a hacer, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para conseguir ese dinero? Esa es la forma más sencilla de entender. No sé si quedó claro, justamente es esto del concepto de gasto oportuno. Que el tema del gasto oportuno es saber simplemente, o liquidez oportuna es saber o poder utilizar el dinero realmente cuando lo necesito. Que te digo que muchas de las cosas pueden cambiar simplemente en tomando mejores decisiones, como que algo tan sencillo como esto, un gasto que es opcional, que puede ser una salida, una ida al cine, algo, salida a beber, en vez de hacerla el mes o la quincena donde está más cargado el dinero, la pase para el otro lado, o sea, abstenerme de hacer salidas o gastos opcionales por capricho, cositas así, ¿va? Entonces, por lo regular, ¿para qué necesitamos nosotros obviamente tener liquidez en estos momentos o liquidez al final de cuentas o lo que se le conoce como oportuna? Para solventar una oportunidad, para obviamente buscar un trabajo, que si por ejemplo te quedas sin trabajo, te quedas sin desempleo, necesitas liquidez. Si necesitas dinero para cubrir ese periodo de tiempo que va a estar sin trabajar. En dado caso, si tienes un negocio, que cierre tu negocio, o sea, muchos negocios, o sea, yo creo que las estadísticas, si ya las empezaron a hacer o cuando vayan a salir del cierre de negocios que hubo por temas de COVID, fue impresionante. Entonces, por tema de la pandemia, ¿no? O sea, vamos a ver que al final del día, pues muchas empresas cerraron. Entonces, ¿eso qué pasa? Pues si la persona no tenía, en este caso, pues liquidez, pues va a tener que, ¿qué? Pues obviamente va a empezar a vender pues sus bienes, ¿no? Y muy probablemente pues no va a poder tal vez con los bienes solventar todo o los va a tener que dar en liquidación, como la imagen dice, o sea, son una super oferta o en remate, ¿para qué? Para solucionar el problema. O sea, eso pasa y es lo que muchas veces pasa con las casas de remate, ¿no? Hay que buscar obviamente las buenas, donde al final del día pues no tengas tantos problemas, pero siempre es bueno. Siempre es bueno en un área que no sabes, mejor asesórate. Busca a alguien que sepa del tema para que no te vean la cara y pues obviamente para que no compres problemas, ¿no? Otra opción, el tema es lo que te decía para las oportunidades, lo que hablamos, ¿no? Cuando hay una enfermedad, cuando buscas, te quedaste sin empleo, tu negocio cerró, o cuando un amigo te invita a un proyecto, ¿no? Cuando alguien te invita a un proyecto es importantísimo tener, es como ahorita, ¿no? Es casi un tema de liquidez sería ahorita, ¿no? Como que yo les dijera, ¿saben qué? A todas las personas que inviertan este mes, les voy a ofrecer lo que, pues, por ejemplo, en rendimientos, ¿no? En el proyecto. Les vamos a ofrecer el 15% trimestral de su dinero, ¿no? Entonces, oye, ¿qué es un 15? Pues normalmente ofrecemos en los distintos proyectos que manejamos, en unos ofrecemos el 9% trimestral, en otros ofrecemos el 13.5, pero ahorita, si ustedes invierten antes de que termine este mes desde 10,000 pesos con nosotros, les vamos a ofrecer el 15% trimestral sobre un plazo de un año. Eso sería, por ejemplo, una oportunidad, ¿no? Y ¿qué sería la liquidez? Pues bueno, una persona líquida sería la persona que puede tomar la oportunidad, ¿ok? Comprar una oportunidad como un vehículo, lo que te mencionaba, o las super ofertas de una casa, o sea, comprar bienes, o sea, la liquidez oportuna te sirve para eso, para saber aprovechar oportunidades. La parte es toda la parte, las primeras imágenes como para entenderlo y que lo entiendas, es para solventar crisis. La segunda parte es para aprovechar oportunidades, ¿ok? Entonces, eso es el tema de liquidez. Ahora sí que los problemas y oportunidades se arreglan con dinero, no con dinero en potencia. Y hago mucho hincapié en esto. Dinero no es lo mismo que dinero en potencia. ¿A qué me refiero? Que una propiedad, una casa, no, o sea, tu casa vale tanto, pero se vuelve dinero cuando está en tu bolsa. O sea, ya es líquido cuando está en tu bolsa, cuando ya la tienes, el dinero ya está en tu bolsa, en tu cuenta bancaria. Es dinero en potencia cuando aún no lo has vendido. Entonces es importante entender eso. Si tú tienes una propiedad que vas a vender para solucionar algo, es dinero en potencia, ¿va? Si tengo efectivo en mi cuenta bancaria, pues sí es dinero, ¿no? Entonces los problemas y las oportunidades se arreglan con dinero, no con dinero en potencia. Ahora, ¿cómo obtengo liquidez? Ok, para ser más práctico, ¿cómo puedo obtener liquidez? Si es lo que ya lo vimos y con esto terminamos. Uno, vendiendo activos.
Ya lo vimos. Si yo tengo un activo, que es un activo, todo lo que deja dinero en mis cuentas bancarias, puede ser mi negocio, puede ser una inversión, puede ser un terreno, puede ser una propiedad, ¿no? Al final del día, si deja dinero, ingresa dinero a mi vida, es un activo. Ese activo, si yo lo vendo, obtengo liquidez en determinado tiempo. No estamos hablando que la tengas ya, ¿no? La puedes obtener en determinado tiempo. Segundo, vendiendo bienes. Ok, hablamos de los bienes. ¿Qué es un bien? Es algo que al final de cuentas tiene un valor y al final de cuentas utilizas, que tú compraste para tu uso, ¿no? Celulares, joyas, muebles, cosas que puedas tener para tu uso personal, ¿no? Podemos decir que es un bien. O sea, si tú vendes un bien, en este caso, pues tú puedes, al venderlo, vas a tener dinero, ¿ok? ¿Cómo obtengo liquidez? Emprendiendo. Ok, no tengo ingresos, mis ingresos ya están muy reducidos, mi administración no hay formas, ya reduje todo, lo que ingreso ya está tablas con lo que gasto, no hay más dinero para producir, entonces, ¿qué haces? Pues necesitas emprender. Hay que emprender un nuevo proyecto, como te dije, multinivel es una gran oportunidad, el trading es una gran oportunidad, las ventas son una gran oportunidad. El tema es que obviamente tú lo empieces a hacer, siempre obviamente te informes. Más adelante, la clase, el día número 4, vamos a hablar un poquito más de emprendimiento y pues vamos a ir hablando de más cosas, ¿no? Ahora, otra, ¿cómo obtengo liquidez? Solicito un préstamo, voy y me endeudo, ¿no? Para tener dinero, para solventar la crisis o para una oportunidad. Hay que ser inteligentes al momento de las oportunidades, o sea, no me endeudo para comprar algo si sé que no voy a tener liquidez para pagar esa deuda que voy a agarrar. Sin embargo, me puedo endeudar, que es lo que se le conoce deuda buena, porque sé que todo está dentro del presupuesto, o sea, no tomo decisiones ahora sí, al ahí se va, ¿no? Reduciendo gastos y costos. Si al final del día todavía no has hecho un presupuesto mensual, puedes reducir tus gastos y costos. Al final de cuentas, si tienes una empresa son costos, si tienes, al final de cuentas eres una persona, pues tienes gastos, ¿no? Puedo hacerlo ahorrando. Si al final del día, pues yo puedo, si de momento no sé dónde colocar, no sé dónde emprender, pues bueno, empieza a ahorrar, reduce costos y ahorra ese dinero poquito a poquito y ya luego cuando tengas X capital, lo inviertes, ¿va? Y obviamente cobrando deudas. Si una persona te debe, tú puedes ir y cobrar esa deuda. Obviamente tratar de cobrarla, porque una cosa es que tú la quieras cobrar y otra cosa es que la persona te quiera pagar, ¿no? Pero si tú cobras la deuda, pues recibes un dinero que no tenías. Entonces, eso, con ese dinero, el objetivo, pues, de dos, ¿no? Utilizarlo para saldar deudas, para que entonces mes a mes ahora te quede un poco de excedente de capital, o si no es tu caso, simplemente invertirlo. Vas, lo inviertes y listo, ¿no? Y esa deuda, ese dinero que pues estaba ahí sin producir nada, te empiece a generar rendimientos o una productividad. Y obviamente, pues teniendo un flujo efectivo neto positivo, que es prácticamente como reduzco costos y gastos, o al final de cuentas un flujo de efectivo neto, que acuérdate que es el total de la diferencia que hay entre tus entradas y tus salidas. Obviamente ese flujo efectivo también puede crecer, no necesariamente tiene que ser reduciendo, sino que al final de cuentas es aumentando tus fuentes de ingreso. Si tú aumentas tus fuentes de ingreso, obviamente aumentan tus entradas de dinero. Y si tú sabiamente mantienes los gastos de tu estilo de vida, o sea, no porque gano más, gasto más, sino que los mantengo, obviamente pues ya vas a tener un flujo de efectivo neto positivo. Y al tener ese flujo, pues te digo, lo inviertes, lo utilizas pues para adquirir nuevos conocimientos, lo vas ahorrando para crecer capital y buscar una mejor oportunidad. O sea, eso es importante, saber de cómo obtener liquidez, ¿vale? Entonces, pues prácticamente esto fue lo último de la clase. No sé si tengan dudas, ahora sí que pregúntenme, abrimos rápidamente este espacio para preguntas y respuestas. ¿Qué les pareció el tema? ¿Ya sabían el concepto de liquidez? ¿No lo habían visto de esta manera? O sea, y pues, si me preguntas por qué, entonces es una super regla, porque lo que les digo, los ricos se volvieron ricos tomando oportunidad y para tener esa oportunidad tenían que tener liquidez, o sea, poder transformar sus activos, sus bienes en, obviamente, efectivo en el momento oportuno, ¿ok? O sea, el objetivo de nosotros es tener liquidez oportuna, o sea, tener siempre dinero para pagar crisis, oportunidades, ¿ok? Entonces díganme entonces, ¿dudas? ¿Algo aquí? ¿Qué les pareció? Pueden abrir micrófonos, ya saben, aquí creo que ya hicimos como 1:30. Un poco más de nuevo, casi las 2. Todo bien, 2 horas, qué gusto.
¿Nadie? Para entonces ya dar por terminada la sesión. ¿Todo bien? Perfecto. Ok, ¿qué gusta, Mini? Que sí. Solo pienso en por qué no diste curso una semana antes. Nada, pues más o menos por fechas, ¿no? Ahora sí que todo tiene que pasar de cierta forma, pero te digo, todo queda grabado, ¿no? Todo queda grabado. En mi caso, si fue por temas de decisiones, pues ahora sí que digo, también todo pasa por algo, tampoco estaba más, todo bien, gracias, me gustó. Pero créanme, todo esto queda grabado, va a quedar grabado, ya saben, ahorita espero que eso sí, hoy o mañana ya está. Entonces, ahora sí, ya lo puedan tener, puedan dar las repasadas que quieran, ¿no? Aquí Christopher, estoy esforzando por crear un nuevo colchón de efectivo, pero han salido gastos, siempre, siempre, créeme que la vida es así, siempre van a salir, ¿no? Ok, quiero empezar a meterme en el tren, suena muy bien, muy bien. Yo también he intentado multinivel y sé lo tedioso que puede ser. Exactamente, yo también. Perfecto, sí, exacto. O sea, tema del trading, ahora sí que ya saben, ¿no? Ya ahí está, creo que recuerden si quieren, si no lo tienen, pídanme en el canal, o sea, donde les mandamos el video de hoy y el video a los que creo que lo pidieron del canal, ahí está. Este es el canal, el de High Profits, ahí está todo el curso. De hecho, hay canales aliados. Si los buscan, está el Trading Signal Academy, que es con el que estuvimos casi 2 años, o año y pico, año y medio. Ahí hay muchas clases igual. También está el canal de AMI, que es de Forex, que pues, digo, ahorita no ha estado mucho, porque estamos como, fusionamos prácticamente todo en High Profit, ¿no? Entonces, ahí hay un curso de trading, de verdad, que va desde cero, desde lo que primero que tienes que hacer hasta yo operar, de verdad está ahí el curso. Lo pueden empezar a hacer con el trading y la realidad es que el 15 o 10 y algo de marzo empezamos con otro intensivo. Solo que ahora, en vez de que el intensivo dure un mes como duró el anterior, este va a durar 15 días. O sea, nos vamos a centrar más en la parte ya operar, ¿no? Como tal, entrar al mercado, que puedan operar en una cuenta demo y todo eso, ¿no? Para generar. Pero independientemente, les digo, todo es importantísimo. Digo, ya más, en estos días vamos a hablar un poquito más de todo eso, no solo de trading, sino de estrategias, porque todo es, todos tenemos que usar estrategias. O sea, porque al final del día, a mí hoy en día, o sea, yo me la puedo llevar muy leve en el tema del trading. ¿Por qué? Porque al final del día yo puse a trabajar dinero mientras aprendí a hacer trading. O sea, no solo fue como que me aventé a hacer trading y todo el dinero lo metí en el trading. No, o sea, lo que creo que le comentaba ayer a Esperanza, ayer que le decía, que me preguntaban, oye, el trading, no. O sea, no metas dinero si no lo has dominado. Primero juega con tu cuenta demo, juega con la cuenta demo, aprende con la cuenta demo. Cuando sea rentable con el dinero ficticio, brincas a una cuenta real. Ahora, que yo lo que siempre recomiendo, ¿no? Es, y cuando ya brinques, tampoco brinques invirtiendo el dinero del mundo, tampoco es eso, puedes empezar con 30, 50 dólares, que es lo ideal, ¿no? Para que no estés presionado, que ya que tengo que meter mucho dinero, pero mientras tanto, empieza a diversificar tu dinero, pon a trabajar, o sea, si al final del día tienes, no sé, 500 dólares, 1000 dólares ahí parados, ponlos a trabajar, que te generan algo, ya sea en un emprendimiento, ya sea que lo pongas en un proyecto de inversión. Hoy por hoy hay muchos proyectos de inversión, hay muchas fintechs donde te producen dinero. Si no quieres ponerlo en el, ¿cómo se llama? En una fintech, o sea, quieres algo, por ejemplo, algo que sepas que, pues, no sé, oficinas, que tiene, que te va a dar un contrato, que te da un pagaré, pues nosotros también somos tu opción, como te dije. Nosotros ofrecemos rendimientos que van desde el 3 hasta un 5% diario, perdón, mensual como diario, esto ya loco, ¿no? Mensual de que van de un 3 a un 5% mensual, o sea que tú puedes generar hasta un 60% de rendimiento al año, entonces de tu capital. O sea, hay opciones, de verdad, créeme que hay opciones para salir adelante. Las cuestiones que tú te avientes, o sea, empieces a hacer algo y lo que les recomiendo. Ya hablaremos de las estrategias el día miércoles, el próximo lunes y próximo miércoles de la siguiente semana, donde ya estaremos hablando de esa estrategia. Referente si es curso para dummies, de verdad que yo creo que los cursos están, no sé, aquí tenemos que ya lleva 2 años con nosotros, y en los 2 años yo creo que el último intensivo creo que fue el curso más, en tiempo ha sido el más corto, y ha sido creo que el mejor explicado de cierta forma.
O sea, como que va más paso a paso. Pero entonces te digo, Cintia, sí, entra, síguelo, y si no, busca en los canales alternos. Te recomiendo el de AMI, el de Forex Girls, que ahí lo vas a encontrar. El curso AMI tiene una forma de explicar, creo que es un poquito más paciente que yo. O sea, como a ella le enseñaron a hacer trading, el educador que ella le enseñó, literalmente le enseñó con manzanas y peritas, prácticamente, porque esa era su forma de enseñar. Ella aprendió a manzanas y peritas, ¿no? Entonces, gracias ahí, Mapi. Entonces, ¿qué decimos, no? Tenemos que llegar a este punto donde, ay, me perdí, de hacerlo con manzanas y peritas. Ella le enseñaron de esta manera, entonces ella le enseña de esa manera, con manzanas y peritas. Digo, yo no le explico tanto como ella, pero de igual manera el curso está bastante bien, ¿no? Entonces, sí les digo, ahora sí que ustedes chequen, ustedes vayan viendo todo eso, ¿no? Súmense al tanto aprender trading, súmense como las inversiones. O sea, hay muchas opciones de verdad que ustedes pueden estar utilizando para herramientas para generar mayores ingresos. El objetivo es que se quieran mover de lugar. Si se quieren mover de lugar, van a pagar los precios. Si no, pues no va a pasar nada. ¿Alguna otra pregunta por ahí a todos? Si no, pues ya. Vamos a dejarlo por ahí, pero sí les digo, mándenme un mensaje. De hecho, aquí les dejo mi número para los que no lo tengan. Ahí está, mándenme, y de verdad, de hecho, sería hasta muchísimo más fácil si me agregan, porque creo que muchos no nos tienen agregados, tal vez. Si quieren, ponen Zain García, pongan Hard Profit, pongan Ingresos Digitales y el número para ponerlos en la lista. Todos están en una lista de difusión, pero de repente, pues, ¿qué pasa con las listas de difusión? Si la persona no te agrega, pues no les llega el mensaje, ¿no? Que creo que fue lo que pasó con al principio, que a todos se les mandó en la lista de difusión, se les agregó, pero se nos fue el detalle, eso, y avisarles que nos agreguen, ¿no? Porque efectivamente pase. Agréguenos, ahí está el número, y de todas formas, si no lo tienes, manden ese mensaje, es el donde les han llegado los mensajes de ahí, ahí o el otro número, pero yo creo que si es cualquiera de los dos donde hayan llegado un mensaje, o incluso hasta el de AMI, pregúntenos, oye, ¿cuál es la liga del canal de YouTube? Se las mandamos para que puedan ver los cursos o todo lo demás. Recuerden que nosotros, por lo menos como comunidad, estos cursos los vamos a seguir dando, y sobre todo trading, inversiones. Vamos a tener este año, vamos a hablar más de criptomonedas, vamos a sacar un curso de criptomonedas, vamos a sacar un curso de robots, que es otra de las cosas en las que yo he estado incursionando mucho, robots y, por ejemplo, algoritmos para trabajar, semiautomatizar tu trading. Vamos a hablar de trading, vamos a hablar de acciones, o sea, el próximo, de aparte del de trading, viene uno de acciones, entonces, para que tengas un portafolio. O sea, vamos a buscar darles opciones para que ustedes puedan diversificar su dinero, ¿va? Así que, pues bueno, si no hay nada más que decir, les mando un fuerte abrazo, pasen una excelente noche. De nuevo, como siempre, gracias por estar aquí estas 2 horas, gracias por soportarme todo este tiempo. Espero que la información sea de su agrado, espero que de verdad estén aprendiendo, y si no, pues bueno, ¿no? Ahora sí que siempre hay más información, busquen otras personas y no siempre se queden con lo que les digan, ¿va? Entonces, un abrazote, nos vemos mañana. Mañana, acuérdense, les vamos a mandar los archivos, descárguenlos para que ya los tengan listos, y pues nos vemos mañana. Mañana va a estar probablemente un poco pesadito, ¿ok? Pero pues bueno, porque son números, entonces va a estar de 10. Pues chao, nos vemos.